Hola a todos, bienvenidos a un nuevo curso de ABC y Cata del Vino. Mi nombre es Mariano Fresco y vamos a compartir 20 clases juntos para que ustedes se puedan meter de lleno en este fascinante mundo de la vitivinicultura. Y por supuesto, en esta primera clase vamos a empezar de cero, para que de a poquito empecemos a transitar este camino. En esta primera clase, ¿qué es lo que vamos a ver? La elaboración del vino. Porque nosotros lo disfrutamos, lo tenemos en la mesa, disfrutamos una buena copa con amigos, pero ¿cómo se hace el vino? ¿Cómo llegamos a tener una botella en nuestras mesas? Empezamos de cero y empezamos a hablar en el comienzo. ¿Cuándo comienza todo? Tomamos como punto de partida la cosecha o vendimia. A partir de ahí comenzamos. ¿Qué significa esto? El momento en que se empiezan a cosechar, a recolectar todos los racimos de uva. Y en el hemisferio sur, y puntualmente en la Argentina, ¿cuándo se hace esto? Entre fines de enero y fines de abril. Es decir, la cosecha podemos decir que va entre febrero y abril prácticamente. En ese periodo se cosechan todas las uvas que tenemos en los viñedos. ¿Cuál es la diferencia entre un racimo que se cosecha a principio de febrero y uno que se cosecha en abril? La diferencia está en la acidez y en el dulzor. Aquellas uvas que se cosechan antes, que no llegan a madurar demasiado, en el futuro vino le van a imprimir mayor acidez, ¿sí? En cambio, aquellas uvas que se cosechan sobre el final van a tener una sobremaduración y van a estar mucho más dulces. Y le van a dar vida a aquellos vinos que hoy están tan de moda, que son los cosecha tardía. Vamos a encontrar vinos que van a estar mucho más dulces. Entonces, entre febrero y abril tenemos el periodo de cosecha. Ahora bien, ¿en qué momento se cosecha? Puede ser bien temprano a la mañana o a la noche. Lo importante es evitar los rayos del sol, evitar que ese sol abrasador nos pegue y nos dé bien fuerte a la hora de cosechar. Entonces, cosechamos bien temprano a la madrugada o por la noche. Tengan en cuenta también que cada uno de los cosecheros, seguramente alguna vez habrán visto alguna imagen y en este curso lo harán, cosechan todos tapados. Imagínense que hace mucho calor, estamos hablando entre febrero y abril, y tienen que cosechar bien todos tapados. ¿Por qué? Porque hay bichitos, hay arañuelas, hay mosquitos, entonces hay que evitar todo ese tipo de picaduras o posibles picaduras que podamos tener en el viñedo. Entonces, vamos en ese periodo y durante ese momento del día. Lo que tenemos que evitar también es que el sol justamente le dé al racimo de uva. ¿Para qué? Para que la uva no fermente indeseadamente. Así nuestro futuro vino se va a ver bastante perjudicado. Entonces ya dijimos el rango en el año en que cosechamos, el momento y qué tipos de cosechas hay: manual y mecánica. La manual es racimo por racimo, muy bien cuidado, y la cosecha manual va a ir para vinos que son de media a alta gama. En cambio, la cosecha mecánica, que hoy está mucho más evolucionada de lo que era antes, va a ir para los vinos más de baja gama o considerados entry level, de entrada de gama. Es decir, todavía hoy para los vinos de alta gama se va cosechando mano a mano, ¿sí? Es manual. Bien, ese es el punto de partida. Una vez que cosechamos las uvas, ¿dónde los metemos? Los metemos en cajones que se llaman bins. Esos bins pueden tener hasta 400 kilogramos de uva, ¿sí? En los bins van a ir las uvas que van a ir para los futuros vinos de media a alta gama. También tenemos la opción de meter directamente la uva a granel en el camión, que no va a tener el mismo cuidado que aquellos que van en los bins. Entonces, una vez que metemos la uva en los cajones, de allí van al camión que va a llevar la uva desde el viñedo hasta la bodega. Por supuesto, lo ideal es que el viñedo esté muy próximo a la bodega. ¿Para qué? Para nuevamente evitar esas fermentaciones indeseadas. Hay que tener mucho cuidado con el traslado de la uva. Entonces, rápidamente, lo ideal es que vaya del viñedo a la bodega entre 45 minutos y una hora, que ya pueda estar empezando el periodo de fermentación. Llega la uva a la bodega y se vuelca en una especie de tolva grande que se llama lagar. En ese lagar hay una cinta sin fin donde pasan todos los racimos y van a una cinta de selección.
Ahí hay especialistas que seleccionan los mejores racimos porque obviamente no todos van a llegar en iguales condiciones. Entonces allí se hace la selección de racimos. Una vez hecha la selección de racimos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarle el palito, el sostén, lo que llama la parte leñosa a la uva, para dejar solamente el grano, la baya. ¿Por qué tenemos que sacarle esa parte leñosa? Porque imagínense si uno lo chupase sería muy amargo y además tendría una carga de tanino muy fuerte, con lo cual el vino nos resultaría hiper secante. Una vez que dejamos el grano solo, viene el proceso de la molienda. Es decir, hicimos el despalillado, le sacamos el palillo y viene la molienda. Tenemos que machacar ¿para qué? Para obtener el mosto. El mosto es el jugo de la uva, que todavía no ha sido fermentado. Entonces, una vez que tenemos el mosto, eso pasa a los tanques de fermentación en el caso de los vinos tintos. Acá viene la gran diferencia en la elaboración de los vinos tintos y los vinos blancos. El vino blanco primero pasa por una prensa. ¿Qué significa prensar? Significa separar lo sólido de lo líquido. Es decir, el vino blanco va a fermentar con ausencia de la piel, del ollejo, de la parte sólida. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que le da el color al vino? La piel. Entonces, separamos el ollejo del líquido porque en el vino blanco buscamos frescura, aroma. Entonces se separa. Una vez que se separa lo sólido de lo líquido, luego sí va al tanque de fermentación y se inducen las levaduras para provocar la fermentación. En el caso del vino tinto, el vino tinto fermenta con absolutamente todo, con las pieles, con la pepita, con toda la parte sólida. Por eso el vino tinto va a tener más propiedades químicas y una curva de vida siempre más prolongada que el vino blanco. La fermentación de un vino blanco va a ser más larga que la del tinto, aproximadamente entre 2 y 3 semanas a una temperatura más baja, entre unos 18 y 25 grados, bien controlada, porque lo que se busca es una excelente extracción aromática, mucha frescura y mucha agilidad a la hora de beber el vino. En cambio, el vino tinto va a fermentar a una temperatura un poquito más alta, entre unos 25 y 28 grados, y va a ser más corta. Una semana, 10 días, ya fermentó el vino tinto. Una vez que se produjeron ambas fermentaciones, tanto del blanco como del tinto, esa fermentación tumultuosa que se le llama, el vino está obviamente turbio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ese vino que ya está, que ya terminó, una vez que ya tenemos el vino, tenemos que pasarlo por clarificantes, filtrados y centrifugados para dejar el vino lo más clarito posible y lo más pipí-cucú para que después uno pueda tomarlo de la mejor manera posible. Entonces, pasa por agentes clarificadores, que puede ser bentonita, que puede ser gelatina, ¿sí? Que puede ser clara de huevo. Pasa por agentes centrifugadores y finalmente el filtro. La enología moderna nos dice que muchas veces se recomienda hoy por hoy no filtrar. ¿Por qué? Porque dicen que si el vino pasa por un filtro, retiene partículas intrínsecas del vino. Entonces, si el vino no ha sido filtrado, por ley debe indicarse, en definitiva, que el vino no fue filtrado, porque nos podemos encontrar con ciertas borras, con ciertos sedimentos que a la hora de tomar nos pueden perjudicar el sabor. Finalmente, entonces, el vino, una vez que lo tenemos limpio, brillante, hay dos opciones. O va a la botella o va a la barrica de roble. Si el vino va a la barrica de roble, que puede ser francés o americano, ese proceso se llama crianza. Criar un vino es favorecer una mayor longevidad en el tiempo. La barrica de roble le va a aportar al vino mayor longevidad, va a redondear el color, va a aportar taninos y también aporta los denominados aromas terciarios. ¿Qué son los aromas terciarios? Aromas que uno asocia con el humo, el chocolate, el cacao, la vainilla, el coco. Básicamente esos son los aromas, el café, la miel, que van apareciendo o que se desprenden a partir de esa crianza en barrica que le va a dar mayor longevidad al vino. Se suele decir que la barrica de roble francés aporta notas de vainilla, mientras que las barricas de roble americano van a aportar notas de coco. ¿Y por qué el roble? Porque es una madera muy neutra y literalmente
es muy duradera, muy longeva. Entonces es una madera realmente que se ha adaptado a lo largo del tiempo muy bien a la crianza y a la prolongación de vida de los vinos. Finalmente tenemos que el vino puede ir a la botella. Generalmente los vinos que van a botella van a tener menos prolongación en el tiempo y van a salir más rápido en el mercado. Ahora bien, un vino puede tener proceso de crianza y proceso de evolución también en la botella. Sí, el proceso de evolución en la botella, es decir, que antes de salir al mercado está descansando de manera horizontal y en buenas condiciones de guarda en la botella, se llama estiva. Estivar un vino es que el vino continúe su evolución, pero dentro de la botella. Así como la crianza se llama dentro de la barrica, dentro de la botella se le llama estiva. Finalmente, entonces, el vino sale al mercado. ¿Y cuándo sale? Eso es una decisión muy personal de todo el equipo de la bodega. Hay vinos que salen rápidamente al mercado que ni siquiera tienen una gran estiva, ¿sí? Generalmente suelen ser los blancos y los rosados, que tienen poco potencial de guarda y que conviene tomarlos muy próximos a la cosecha, mientras que aquellos vinos que van a ser más corpulentos, que van a ser más estructurados, que van a tener mayor volumen, que van a tener mayor cuerpo y estructura, entonces seguramente tendrán un buen reposo en barricas de roble y, ¿por qué no?, en botella. Bien, finalmente ahí tenemos el proceso de elaboración del vino, desde la cosecha hasta finalmente que llega a nuestras mesas. Por supuesto, después tendremos que saber nosotros cuándo es el momento indicado para tomar ese vino. Les recomiendo aquellos vinos que no tuvieron paso por barrica, que no tuvieron descanso en el roble, tomarlo antes, cuanto antes. En cambio, aquellos vinos cuyo potencial de guarda se indica generalmente en la etiqueta, tienen entre 5, 8 o 10 años, bueno, podemos esperarlo un poquito más y descorcharlo en algún momento especial de nuestras vidas. Les propongo entonces pasar a nuestra segunda clase, donde tendremos el ABC de la cata y cómo degustar un vino.